Puedes abrir por favor en San Marcos capítulo 13. Esto ya marca la última semana antes de ser crucificado Jesús. Y obviamente una semana muy densa y muy tensa, buscando los fariseos y escribas y sacerdotes la forma de deshacerse de él y callar su voz para siempre, la gente oyéndole con mucho gusto. Entonces, como venía la fiesta de Pascua, o sea, mucha gente estaba llegando, haciendo peregrinación, presentándose en Jerusalén, venían de lejos del extranjero, como vemos hasta después, mes y medio pasa, y el día de Pentecostés todavía mucha gente del extranjero en Jerusalén, oyendo y viendo el testimonio de Dios que Jesús ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, esto es juntar casi el máximo de gente en estos días y Jesús tiene algo que hacer. Entonces, Él está dando aquí en capítulo 2 el gran mandamiento, le hacen preguntas para ponerle trampa y Él dice, bueno, si David lo llama Señor, entonces ¿cómo es el hijo de David? Porque todos clamaban, bendito el hijo de David, pero ¿cómo es el hijo de David si David lo llama Señor? Y se quedan así. Entonces los mismos maestros de Israel no estaban realmente preparados, nomás, o sea, como que se citaban unos a otros, como pasa hoy a veces en YouTube, se citan los unos a los otros, pero realmente no estudiaban las Escrituras. Entonces, ya capítulo 13, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Llevaban más de 40 años engrandeciendo, ampliando y embelleciendo la arquitectura del templo, que empezó con lo que reconstruyeron saliendo de exilio en Babilonia y Persia. Entonces reedifican el templo, reconstruyeron la ciudad, el muro y todo eso. La ciudad ya se amplió, la ciudad antigua, ya lo que era en tiempos de Jesús, pero Herodes se dio la tarea de así ampliar y embellecer todo eso. Entonces era una enorme plaza, un montículo artificial, que hicieron la plaza y entonces toda la estructura de bóvedas abajo de la plaza, y en donde tenían igual bodegas de aceite, de grano y mucho de lo que tenían que tener a la mano siempre para el altar, porque era ya mucho uso. Entonces todo esto, y puedes ir a Jerusalén y bajar 30 metros debajo del nivel de calle y encontrar el pavimento original. Que donde Jesús y donde toda esta gente estaba caminando. Entonces cuando los romanos destruyeron, pues arrasaron los edificios. Entonces para reconstruir Jerusalén otra vez simplemente rellenaron con escombro y tierra y edificaron encima. Entonces por eso 30 metros abajo. Pero aquí estamos viendo algo que el 2000 años y 30 metros de tierra y piedra y escombros y demás, realmente no está cayendo la cosa. Entonces, mira, maestro, qué piedras y qué edificios. Las piedras nada más de los cimientos de alrededor de la plaza son como del tamaño de un autobús de pasajeros. Un pullman, por decirlo así. Eso es una piedra, el ancho y el largo y todo eso pesa tantas toneladas, no hay sistema hidráulico, no hay, o sea, no hay grúas realmente. Entonces, ¿cómo hacían todo eso? Entonces, la dedicación, pero ya llevaban más de 40 años para hacer todo esto y ponerle fachadas, y era considerado el templo una maravilla del mundo antiguo. Y gente extranjeros viajaban solo para ver el templo en Jerusalén, no para hacer culto o algo así. Entonces los discípulos llegando de Galilea se sentían como que un paisano llega del campo en Francia y quiere decirle a todos, mira la Torre Eiffel. O sea, es algo que todo el mundo reconoce, la Torre Eiffel. Pues mira esto. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Que era imposible para ellos. O sea, el templo es donde nos encontramos con Dios. Ahora, algo muy importante, porque lo dice en el comienzo de su ministerio, la primera vez que echa fuera los comerciantes de la plaza del templo y todo eso, y dicen, ¿por qué haces esto? O sea,
O sea, ¿quién te dio permiso? Y dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, lo que Jesús está haciendo es la transferencia de pensar que el punto de encuentro con Dios es el altar y el templo en Jerusalén. Entonces, destruyan este cuerpo hablando de su cuerpo, pero ahora su cuerpo es la iglesia. Por eso, cuando tú ves en el día de Pentecostés o escuchan como el estruendo de un recio viento y aparece como fuego encima de ellos, que es como tomar desde Moisés en Sinaí, en el Éxodo, viendo la zarza que ardía y no se consumía. Y cuando Salomón dedicó el templo, cuando dedicaron el tabernáculo la primera vez, cómo descendió la gloria de Dios sobre el tabernáculo y era una columna de fuego. Entonces vemos cuando Salomón dedicó el templo y así cada cosa, pero ahora el templo son los 120 creyentes que estaban en el aposento alto en Hechos 2. Entonces Dios está transfiriendo qué es el punto de encuentro con Dios. El templo es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. No el edificio, obviamente, sino los creyentes. Entonces, él dice, esto ya va a pasar. Dios ya no tenía un uso, una utilidad, un propósito con el templo. Al morir y resucitar Jesús y al enviar desde el Padre el Espíritu Santo a la iglesia, entonces realmente el templo y el altar no tenía función. Ya estaba cumplido. Pero los judíos habían, después de destruir todos sus ídolos en 70 años en exilio en Babilonia como cautivos, destruyeron todos sus ídolos y dejaron toda su idolatría menos 2 cosas, el día de reposo y el templo. Esos ya eran sus ídolos, entonces no podías hablar de destruir el templo y querían sentenciarlo por haber dicho eso, que ni se ponían de acuerdo en el testimonio. Entonces, esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y como prendieron fuego al templo y estaba forrado por dentro y tenía vigas de cedro y forrado con tablas de cedro por dentro, al prender fuego, entonces se derritió porque era cedro con chapa de oro. Entonces el oro se derrite y se va entre las grietas. Entonces empezaron los soldados a voltear todas las piedras a buscar gotas de oro y no quedó piedra sobre piedra. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, donde había maldicho la higuera, y estaba el pueblo de Betfage junto al pueblo de Betania, y entonces estaban ahí y frente al templo. Entonces hay una barranca en medio, el monte Sión y el monte de los olivos. Y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿por qué están así? ¿Cómo? Eso sería para un judío el fin del mundo. Entonces, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y ellos están pensando, porque fue la entrada triunfal que cumplió la profecía al día, la profecía en el libro de Daniel, que el Mesías se presenta en el templo en Jerusalén en tal fecha. Ahora, cuando Daniel escribió eso, Jerusalén estaba en ruinas y el templo destruido. Entonces era la promesa de reconstruir la ciudad y el templo y tener dónde llegar el Mesías. Entonces, pues, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y en Mateo, cuando le preguntan, ¿y qué señal de tu venida? Ahora, nosotros tenemos la idea de que es el rapto y cuando Jesús viene otra vez y todo eso. Ellos están usando la palabra venida, es simplemente es como cuando un rey llega y hace como una visita oficial. Entonces muchas veces son días festivos, suspenden impuestos y tributos y todo eso, perdonan
criminales y gente sentenciada, o sea, como que mucho beneficio y mucha bondad y todo. Entonces su venida, eso es lo que están pensando, que el Mesías va a presentarse en el templo y va a reinar desde Jerusalén, es el hijo de David, y que esto es lo que va a suceder, y Jerusalén ya será libre por fin, y la gloria de Dios en medio de ella. Entonces están esperando eso, ya tenía días que la entrada triunfal, entonces en cualquier momento esto va a pasar, y todavía después de su resurrección, 40 días estuvo con ellos, y en el Monte de los Olivos les saca de Jerusalén y es la ascensión. Y otra vez, cuando Él sube entre nubes que lo tapan, porque eso ya es prefigurar la próxima vez que lo ven, y aquí lo dice al sumo sacerdote, vendrá entre nubes con gloria de Dios. Entonces, o sea, es esto, y dos ángeles les dicen, así va a venir, pero chop chop. O sea, les dijo algo que tienen que hacer, entonces pues pónganse a hacerlo. Entonces, ellos están con esto. Dice, ya vas a restaurar el reino. Dice, no les toca saber eso, pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos y hasta el último de la tierra. Entonces, todo eso es su tarea. Hagan esto. No necesitan saber cuándo porque ya saben qué y hasta dónde. Entonces, ¿qué señal? ¿Cómo va a ser esto? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, interesante lo primero que dice, mirad que nadie os engañe. Ahora José Smith dice, eso es lo que él contó, su versión, es que iba a una iglesia y otra, entonces metodistas y presbiterianos y del pacto y nazarenos y diferentes estilos y todo eso. Pues, ¿qué es la iglesia verdadera? Entonces fue al bosque a orar y según un ángel apareció y le explicó dónde encontrar unas tablas de oro con una historia escrita en las tablas de oro. Y para poder traducir lo que leía, le dio unas gafas especiales, parece el mago de Oz. Entonces unas gafas especiales y es el libro de Mormón, se narra toda esa historia. Pero es interesante porque José Smith, esa es su versión que dio, que publicó, y lo llevaron a la cárcel por fraude. Pero la secta siguió y sigue hasta el día de hoy. Entonces es importante ver eso, que lo que no hizo fue abrir una Biblia para saber la verdad. ¿Qué es la iglesia que está bien? ¿Qué es la iglesia que enseña lo correcto? ¿Qué es la iglesia que agrada a Dios? O sea, no abrió una Biblia para saber eso. Entonces, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, ¿se acuerdan? En el 94 empezó todo el mitote en Chiapas. Entonces los zapatistas o sea, todo lo que se hizo. Y cuando eso comenzó, unos chiapanecos fueron a un pueblo en Chiapas y mataron a toda la gente de una iglesia evangélica. Y era realmente para tomar sus terrenos. Y eso tiene mucha historia en Chiapas, que así se hacen. Pero su idea era, vamos a hacer eso porque nadie los va a vengar. No va a haber justicia, nadie nos va a recriminar. ¿Y cómo fue? Entonces les quitaron sus terrenos y así, pues Chiapas es muy productivo. Entonces, pero eso lo ocuparon los disque subcomandante Marcos y todo eso con sus ojos azules y todo guapo. Entonces ocuparon eso para lanzar otra cosa. ¿Y nunca te preguntaste por qué no llegó a más? Entonces un amigo que tenía que ver con el ejército dice, ya están completamente infiltrados, tenemos nuestra gente que hablan sus idiomas, que son indígenas. Cuando caminaron de Chiapas al Zócalo en México y todo, pasaron por Tehuacán, entonces fue toda una cosa y la gente así. Entonces, pero hay gente, estaban todos, ya hemos visto a Marcos sin su disfraz, ya sabemos todo de ellos. Y me dice, Jaime, nomás una pregunta. Si estos no son mexicanos, ¿por qué el ejército no hace nada? Entonces, son mexicanos. Y si son mexicanos, ¿por qué el ejército no hace nada?
Entonces fue un tiempo muy interesante, pero no sé si te acuerdas cuando expulsaron unos franceses y unos suecos que estaban en Chiapas según para ayudar la revolución. Rumores de guerra. Un señor en Tehuacán empezó a mandar palas y picos y todo a los campesinos de Chiapas, como que eso no se vende, o sea, no hay ferreterías en Chiapas. O sea, una cosa así, gente nomás de sus impulsos, y entonces eran guerras en unos lados y rumores de guerras. Y eso es un ejemplo de lo que tenemos. Entonces, cuando oigan de eso, guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Entonces ahora tenemos guerra en Gaza, en la zona entre Egipto, hay una franja que sea donde la ciudad de Gaza, entonces es una franja entre Egipto y lo que es Israel, y todo lo que fue desde octubre, que fue horrible. Entonces hay un conflicto allá. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son todos estos. Entonces, cuando sucede, no es que pues en el pasado mañana viene Jesús, ¿ok? Pero es como para decir, pon atención, despiértate. Entonces tenemos en estos versículos suficiente información y lo hemos tenido durante siglos. Suficiente información como para decir, pues despiértate. Porque entonces dice, pero mirad por vosotros mismos. Entonces eso es el aviso. Cuando oigan de eso, cuando ven esto, todo eso, entonces mira por ti mismo. O sea, fíjate cómo estás, cómo andas, cómo piensas. Fíjate lo que pasa en tu corazón, en tu cabeza. Y fíjate lo que pasa alrededor. Entonces despiértate. Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y eso ha sido 2000 años de la historia de la iglesia. Entonces todo tipo de cosas sucede, de persecución, de aflicción, desde simplemente socialmente sesgar a los cristianos, o hacer genocidio y querer desaparecerlos totalmente. Y dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces, antes, todavía eso, en medio de toda la dificultad, el Evangelio se ha predicado. Es importante ver, entonces, ¿qué es Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Entonces, si somos cristianos evangélicos, ¿qué es nuestro tema? Buenas nuevas. Eso es nuestro tema. Nuestro tema no es adoración, la más chida adoración. Nuestro tema no es prosperidad. Nuestro tema no es la bendición de Abraham o cruzar el río Jordán o algo así, poseer la tierra y demás. O sea, se hacen lemas porque eso crea un entusiasmo. Ya nos dio nuestro tema, es el mismo evangelio, buenas nuevas. Entonces somos el pueblo. Dice, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, y se está haciendo. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es muy importante. Si alguna vez te han visitado en tu casa, te han tocado la puerta, testigos de Jehová, vienen muy preparados, ¿de acuerdo? O sea, súper preparados, tienen respuesta para todo, casi. Hay versos de su misma Biblia que no han cambiado esos versos en su Biblia, que si abres su Biblia y dices, ahora léeme esto por favor en voz alta, entonces, ¿ahora qué vas a hacer? No están preparados para eso, porque aprenden como que memoricen datos, información, versículos, respuestas y preguntas. Todos los argumentos los traen así hechos. Entonces, y aquí Jesús está diciendo no, sino el Espíritu Santo nos dará qué decir. Pero, otra vez, ¿cómo voy a saber qué es el Espíritu Santo que me está dando qué decir? Ante un concilio, un juzgado, una autoridad, con machetes en la mano, ¿cómo voy a saber qué es el Espíritu Santo que me da qué decir? Pues
toda la Escritura es inspirado por Dios. El autor de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo. Entonces tengo que ser un hombre o mujer de la palabra de Dios, que esto sea realmente mi alimento, lo que respiro, lo que sueño, como dicen, ¿no? Que el niño come fútbol, sueña fútbol, pero toma Coca-Cola. Y nosotros así, es la palabra de Dios. Eso somos, de ahí viene nuestra inspiración, nuestra consolación, nuestra autoridad para lo que decimos y hacemos. Entonces, ¿cómo sabremos que es el Espíritu Santo que me está dando respuestas? Porque ya estuve escuchando a Dios en su palabra. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Es muy fuerte, pero hay lugares en el mundo donde esto sucede. Una chica de 15 años en Pakistán, eso ya tiene como 20 años, pero hay cosas más recientes y es bastante en algunos países. En Pakistán es ilegal convertirte, o sea, lejos de convertirle a alguien, es ilegal convertirte. Entonces no tienes libertad de credo, como en México, de que yo creo esto. Se convierte y le dicen, va a haber un precio muy alto. Y dice, no me importa, la paz que tengo no la cambio por nada. Entonces llega a su casa, le hacen muy feo, le maltratan mucho, entonces va de su casa. Uno de sus hermanos va, le busca, le encuentra y le mata con un puñal. ¿Por qué? Porque es deshonra para su familia que ella se convierta. Entonces, ¿cómo te ha ido como cristiano? O sea, nos ayuda a tener un poco de perspectiva, ¿no? De qué es algunos el precio que pagan. En el Valle de Tehuacán, del lado de la Sierra Mixteca, hay un pueblo que aunque está ya en la Sierra Mixteca, hablan náhuatl. Entonces, un muchacho fue a trabajar en Tehuacán y alguien ahí le invitó a un servicio, empezó a escuchar enseñanza. Entonces, al escuchar la Biblia decidió creer en Jesús y nació de nuevo. Pero entonces se da la tarea, dice, yo tengo que ir a mi pueblo y decirles todo eso. Entonces va a su pueblo, les está diciendo y la gente, algunos le escuchan, otros se enojan, otros dicen no, porque si nos volteamos entonces la Virgen se enoja. O sea, cosas raras, porque digo, bueno, y la Virgen María se enoja porque hablas bien de Jesús. O sea, te va a castigar con terremotos y plagas y enfermedades y todo eso, simplemente porque ahora ya no robas, ya no te emborrachas, ya no eres adúltero, y hablas bien de su hijo y tratas de obedecerle, pero entonces la Virgen se enoja. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo meten esas ideas? Entonces, un día ya lo agarran, lo amarran y el jefe, el que organizó todo eso, ya le van a cortar la cabeza con un machete. ¿Por qué no más simplemente lo corren del pueblo, ¿no? Un poco más civilizado. No, lo vamos a ver con qué boca habla cuando ya no tiene cabeza. Entonces, dice, pues aquí está mi Biblia en mi mochila. Sácala, por favor. Entonces la saca y entonces dice, abre por favor en Lucas y lee y le da el versículo donde Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo lee en voz alta, cierra la Biblia y le corta la cabeza. Y desde ahí todo el pueblo empezó a convertirse. O sea, simplemente se les muere el afán, su celo, su falsa religión, su falsa devoción, todo eso se les va secando y se van arrepintiendo. Todos habían escuchado el evangelio de la boca de este muchacho. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo le dio para contestar. Y todo su pueblo, lo que fue su deseo, que todo su pueblo llegara a Jesús. Y dices, pues yo nomás estoy orando por los de mi oficina, que luego hablan cosas bien traviesas. Y entonces crees que ahí estás afligido, ¿no? Por sus pláticas o porque el vecino pone su cumbia muy fuerte. Entonces ahí estás afligido porque tu burbuja cristiana como que no está así. Y digo, no, pues en otro lado están pagando el precio máximo, pero están comprando algo con su sangre. Entonces, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces eso es normal. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces,
no hay que sacarnos de onda cuando de repente se pone difícil. Pero, entonces Jesús dice, pero hay un momento que ya no hay que perseverar así. Dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces no da más información, pero el que lee sabe que es una referencia al libro de Daniel. Entonces el que lee entienda. Entonces buscas la referencia de eso en Daniel y entonces habla de Antíoco Epifanes, que fue uno de los de generales de Alejandro Magno. Entonces le tocó, cuando Alejandro muere, le tocó lo que es Siria, Judea y esa parte así. Uno quedó en Egipto y un descendiente de él fue Cleopatra. Entonces, o sea, así, que no fue egipcia, fue griega. Entonces, pero entonces Antíoco hacía eso. Si lees en tu Biblia, entonces lees como en Hechos en Antioquía. Llegan a Antioquía de Siria y es donde fueron llamados cristianos primero. Entonces la ciudad de Antioquía fue llamada así por ese general. Pero él profanó el templo y sacrificó una marrana en el altar en Jerusalén y fue terrible. Eso fue en tiempo de los macabeos. Y lo pudieron quitar, lo pudieron sacar, pero entonces solo quedó suficiente aceite para un día, porque tenían que preparar aceite sagrado para la lámpara en el templo. Entonces, cuando tú ves en diciembre la fiesta de Hanukkah, que es de luces, y ves una menora especial que tiene para 9 velas, es en recordatorio de eso, que por alguna razón el aceite alcanzó más días hasta que pudieran preparar más aceite. Entonces, se llama la fiesta de la dedicación. Y Jesús lo observó, estaba en Jerusalén durante la fiesta. Entonces, viendo todo eso, o sea, el lector, el que lee, entienda, es lo que él hizo, prefigura esto que viene. O sea, entonces esto ya pasó, dice Jesús, y Daniel lo dijo y luego sucedió. Entonces, ahora va a suceder algo así, la abominación desoladora, una imagen, un ídolo puesto en el templo, profanando el templo en Jerusalén. Cuando vean esto, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Entonces es semejante a lo que ya fue cuando en tiempo de los macabeos, semejante pero mucho más. O sea, nunca nada tan fuerte, que eso cuenta con lo que hicieron los asirios, con lo que hicieron los de Babilonia y con lo que los de Roma iban a hacer en unos años después de esto en Jerusalén. Entonces, no, mucho más que aquello. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, esos días de gran tribulación para la casa de Israel, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Entonces, de una vez está diciendo, la venida de Jesús, así físicamente volviendo a la tierra, va a ser inconfundible, irrefutable y nada secreto. Entonces es importante tener eso en cuenta, porque es como ir a una reunión, estar en el desierto, pues hay que ir a ver y curiosidad y todo eso. Dice, no, si le dicen eso están engañando, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora, empezaron en el siglo XIX, principios del siglo XIX, empezaron algunos movimientos interesantes. Uno fue de los mormones, otros los espiritistas, otros los testigos de Jehová, y tenían otros nombres en otro tiempo, pero fueron como cambiando su marca registrada por
mala reputación y demás. Y los espiritistas se dividieron, entonces de ahí salieron adventistas, querían volver a ser como más, usar la Biblia, otros seguían como espiritistas y otros fueron todavía más lejos. Entonces, o sea, todo eso y muestra una cosa, lo que estaba pasando, como en el caso de José Smith. En los días de la independencia norteamericana, independencia de Inglaterra, había más Biblias. O sea, la proporción de Biblias entre población, el más alto nivel, proporción de Biblias entre la población, jamás en toda la historia de los Estados Unidos. Y tienes que pensar qué difícil era tener libros en las colonias en 1700. ¿Okay? Entonces, durante eso hubo un despertamiento y la gente estaba consiguiendo Biblias. Pero pasa toda esa generación, pasan, vamos a decir, 40, 50, 60 años y había un hueco en el corazón de una nación. Entonces buscaban cualquier cosa. Y normalmente algo que les otorguen no respuestas a sus dudas o sus inquietudes espirituales, sino identidad. Entonces normalmente tienes un líder con carisma y con mucha autoridad y ¡pum!, se forma una secta. Entonces los ruselitas o los testigos de Jehová, los mormones, los santos de los últimos días, o sea, todo eso, pero normalmente es algo que tiene visiones, que escucha voces y revelaciones espirituales. La que fundó fue una mujer, los del séptimo día, los adventistas. Ellos entonces por revelación, su dieta diferente, su forma de hasta arreglar el cabello diferente, cosas muy raras, muy raras. Entonces, pero y la gente así, porque entonces te están diciendo, como los mormones, no puedes tomar cafeína, ni café, ni té negro, no puedes, entonces hasta la fecha, café, Coca-Cola, no. Entonces, todo eso, tienes que vestirte así, tienes que hacer esto, entonces todo eso, lo que comas, lo que no comas, o sea, entonces a mucha gente cuando tienes un vacío espiritual, buscas algo que te dé identidad y mucha estructura a tu vida, porque llena, como que da la sensación de propósito y de identidad y de estar cumpliendo con algo, y podemos decir entonces somos el pueblo de Dios y los demás están muy chafas. Entonces eso es típico y sigue sucediendo. Tenemos Luz del Mundo aquí en México, la única secta no de importación, sino hecho en México. Igual, líder carismático, líder con autoridad, normalmente empieza a haber mucha corrupción, mucho dinero, mucha falsedad, empieza así, pero la gente está así, porque te vistes así, haces así, todo el mundo marchando al mismo paso, entonces nos da una sensación de pertenecer y de ser parte de algo, pero no abren sus Biblias. Eso es el sello en cada caso. No abren sus Biblias. Entonces, ¿qué vamos a hacer, familia? Abrir nuestras Biblias. Entonces, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Entonces, habla de situaciones. Vamos, por favor, a Ezequiel, en el Antiguo Testamento, Ezequiel 39. Y hay algo que muy probablemente va a suceder antes de lo que Jesús está narrando. Y puede suceder aún antes que el Señor recoge a la iglesia en el mundo, nos saque. Y hay mucho de eso. Cuando llegamos, que ya pronto llegamos a Apocalipsis, ya estaremos viendo más de esto. Pero Ezequiel 39, Dios le dice a Ezequiel: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Muchos dicen que Mesec es Moscú, Tubal está entre Armenia y Turquía, esa es la zona, y que realmente los demás pueblos que menciona es esto, no tan al norte como Mesec, pero bueno. Mucho cuando se empezó a fomentar eso era por Stalin en Rusia, entonces dice, mira, parece que es el anticristo.
El anticristo no viene de Rusia, ¿ok? ¿De acuerdo? Dice, te quebrantaré, y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueren contigo. Aves de rapiña a toda especie y las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Ahora, lo que sí tenemos es que en la costa al norte del Líbano, Rusia ya puso una base aeronaval. Entonces, base aérea, tienen portaaviones y tienen su puerto y todo eso, tienen ya muy cerca, entonces pueden salir aviones desde ahí y bombardear Israel en cualquier momento. O sea, ya estratégicamente ya es un hecho. Y eso es muy reciente. Y tenemos además ahorita la cuestión en Gaza y también la contraparte de Gaza en el Líbano, en el norte están lanzando cohetes a Galilea. Entonces ves todo eso, dices, ¿y ahora? Y empezamos así. Pues entonces yo ya no voy a seguir pagando mi hipoteca porque Cristo viene. Ok, pero eso no es el fin. Son principios de dolores de parto, o sea, simplemente como que avisa. Entonces, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog, sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Entonces va a ser algo final, porque siguen profanando su nombre, hasta los mismos israelitas lo hacen. Entonces, o sea, eso va a ser como final. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Y aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. ¿Qué? Hay muchas versiones de eso. Pero como no soy ingeniero químico, no voy a ampliar mucho más. Entonces, pero ¿cómo va a ser eso? Eso simplemente te da una idea del tamaño de tropas y batallones. Y dice, no traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores, los que venían a despojar, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, en el valle de los que pasan al oriente del mar. Eso es el valle de Megiddo. Y obstruirá el paso a los transeúntes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, porque caerán. Dios hará llover fuego y muchas cosas pasarán, entonces van a haber cuerpos. Cuando llegan solo hay huesos tirados, entonces, o sea, tienen que sepultar todo eso. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie, a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Gog es la víctima. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Yo me acuerdo cuando recién me convertí,
en los 70, hablaban de que los opilotes en Israel estaban poniendo triple número de huevos, o sea, ya estaban como que ya iba a haber más opilotes para comer. Todo eso fue una leyenda urbana, no es cierto. Pero simplemente, o sea, Dios no necesita que le inventes algo para que su palabra sea verdad. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán, que es el borde, la frontera con Siria. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Entonces nosotros leemos esto y digo, oye Dios, cálmate, ¿no? Mucha sangre, violencia y todo. Sí, pero venían a destruir al pueblo. Entonces Dios dice, no, así les voy a hacer. Saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones. O sea, entonces yo creo que esto viene antes, cuando la iglesia todavía está en el mundo. Pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Entonces, algo va a pasar, entonces muchos judíos, muchos israelitas van a quedar convencidos de lo que pasó y van a creer y van a poder ubicarse en los tiempos de Dios en la Biblia, lo que ya se cumplió y lo que está por cumplirse. Entonces, por eso Jesús da instrucción aquí en Marcos, da instrucción a los que están en Judea cuando esto sucede en Jerusalén con el anticristo. Entonces, cuando vean esto, corran. Entonces, Dios cuidando y proveyendo. Entonces decimos, pero ¿en nosotros dónde vamos a estar? ¿Ves que no dice los que estén en Cuernavaca, agarren para Huitzilac? O sea, no da instrucción así porque el enfoque de lo que está pasando será la Tierra Santa. Entonces, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, tendré misericordia de toda la casa de Israel, me mostraré celoso por mi santo nombre. Ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Ahora es importante ver esto porque habla de cuándo viene Gog y Magog y todo eso del norte. En capítulo 38, por ejemplo, dice los nombres de naciones alrededor. Menciona Persia, Cus, que es Etiopía, Fut, nada que ver, Fut, que es Libia. Interesante, Egipto no se menciona en los que conspiran contra eso. Entonces Gomer, Armenia, y así Togarma, todo eso. Al cabo, dice en capítulo 38, versículo 8, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Entonces, en 1948 para ahora, sí fueron sacados entre las naciones y la tierra que estaba en desolación, ya no. Entonces han prosperado, han multiplicado, han hecho cosas de tecnología, han hecho hidroponía. Israel exporta la mitad de frutas y verduras que se comen en Europa vienen de Israel. Entonces han hecho algo tremendo, maravilloso y todo eso, pero falta un detalle. Todos ellos morarán confiadamente. Y lo que vimos en octubre, de octubre para acá, no moran confiadamente. Siempre ha existido eso. Ahora, si se acuerdan, cuando el presidente Trump todavía estaba en la Casa Blanca,
empezaron a hacer lo que se llaman los acuerdos o los convenios abrámicos. Entonces hicieron convenios con Arabia Saudita y diferentes países árabes que no han podido ni siquiera tener contacto diplomático. Entonces ya quitaron las barreras. De hecho, un avión israelí, comercial, no puede pasar sobre Arabia Saudita, y ahora tienen vuelos a Arabia Saudita y hay turismo y todo, y comercio. Entonces, mucho de eso cambió cuando Trump era presidente. Y decíamos, y todo el mundo decía, es que para que haya paz en el Medio Oriente está muy complicado, y se vio en cuestión de semanas cómo eso se iba resolviendo. Luego, golpe de Estado durante la pandemia, golpe de Estado, fraude electoral, y Trump ya no está. Entonces todo poco a poco lo están regresando a como antes estaba. Pero lo que vimos con eso es en cuestión de semanas las cosas pueden cambiar en el Medio Oriente y que haya paz y que ellos vivan con seguridad y confiadamente. ¿Te das cuenta? Entonces lo que estamos con eso es como que Dios tiene su dedo en el renglón. Y cuando Él quiere, ya le pasa el dedo al siguiente renglón. Estamos así entre dos renglones. Así como el reloj se detiene y ahí está tic, toc, y va avanzando y ya está en tic y no más falta toc. Okay, entonces estamos con eso, que todo esto, pero es muy probable que nosotros todavía estemos en el mundo cuando esto suceda, la invasión del norte. Y mucha gente se va a dar cuenta que Dios está peleando por Israel. Entonces van a ver, porque entonces, ¿cómo va a haber un pacto de paz que va a ser de 7 años? Entonces van a estar en medio de eso ya con 7 años diciendo, este sí es el anticristo, cuando venga el Mesías habrá paz. Entonces están con esa idea todavía. Entonces si hay paz, entonces este que dice yo soy y hace milagros y hace esto y hace señales, van a decir este sí es el Mesías y es el antimesías. Entonces van a reconstruir el templo, pero luego cuando Él coloca su imagen en el templo ya se darán cuenta que fueron engañados. Entonces, y puedes leer también en Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 12, cuando Jesús sí vuelve al Monte de los Olivos y entra caminando a Jerusalén, dice, mirarán a mí, hablando Dios, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como quien llora por su único hijo. Entonces va a ser algo tremendo con eso. Eso ya será la segunda venida de Jesús. Ahora, regresamos con Marcos. Dices, qué emoción, no va a poder dormir. Voy a soñar feo. Si sueñas con la venida de Jesús, eso no está feo. Versículo 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo después de esa tribulación. Entonces eso sí es el final. Las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán, nada secreto, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, como se fue, vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahora ya en capítulo 14 está en casa ante el concilio. Marcos 14, versículo 60, dice, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Le acusaban de destruir el templo. Pues no lo hizo, pero no tenías ni siquiera de decirlo, pero entonces es un loco. Mas él callaba y nada respondía, porque no era era Anás, no Caifás. Entonces no tenía ninguna autoridad Anás, el sumo sacerdote, así. Pero, lo puedes checar en Mateo. Él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Eso viene del libro de Daniel. Entonces, es muy fuerte eso. Entonces Jesús a sus discípulos ya lo dijo en capítulo 13. A sus enemigos les advierte en capítulo 14.
Ok, capítulo 13 nuevamente, versículo 27. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y entonces dicen, no, pues es apenas el rapto, pues ya es el fin, el sol se oscurece, la luna se pone roja, hay terremotos, Jerusalén cae casi en ruinas, o sea, ¿ya para qué? O sea, ¿ya para qué el rapto si pues ya, ya termina la guerra, ¿no? Entonces, pues más vale tarde que nunca, pero caray. Pero sus escogidos aquí son los 144,000. Cuando llegamos a Apocalipsis, en uno de los pasos sellan a 12,000 de cada una de las tribus de Israel y ellos son los testigos. Y así la nación de Israel cumplirá su propósito de cuando dice en Isaías, en el Antiguo Testamento, y vosotros seréis mis testigos. Pero Jesús ya lo transfiere a los cristianos, a los creyentes. Entonces ahora porque ya ausente la iglesia, no habrá que detenga al anticristo. Entonces habrá esto y son sellados y protegidos, dando testimonio durante esos 7 años. Y ya podrán decir, no ven que esto, no ven que el otro. Entonces protegidos y reunidos con él al final, en la séptima señal que se da en Apocalipsis. Entonces recogerán a sus escogidos de los cuatro vientos y menciona que están así, que los ángeles que están así a los cuatro vientos están manteniendo orden mientras sean sellados para ser testigos de Dios esos 144,000. Entonces, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas. Entonces, desde el principio del capítulo 13 tenemos esto, que ya empezaron a suceder estas cosas y tienen toda nuestra vida sucediendo. Y toda la vida de mis papás y de mis abuelos y de mis bisabuelos, o sea, eso tiene mucho tiempo sucediendo. Pero otras cosas que menciona, por ejemplo, en Apocalipsis y otros libros de la Biblia, solo serían posibles del siglo XX para acá, que haya televisión, que haya satélites, que puedas ver algo al otro lado del mundo sucediendo en vivo. Eso es de nuestros tiempos. Entonces, cuando lo ves así, dices, oh, o sea, realmente no falta nada. Simplemente Dios levanta su dedo y al siguiente renglón. Entonces cuando te ubicas de esa forma dices, o sea, puede ser en cualquier momento. Y cuanto más sucedan cosas, tenemos que decir, ok, mirad por vosotros mismos, que no seas engañado, que no seas distraído, que no te duermas, que no te embriagues y así, que no estés arrastrado por las corrientes. Entonces dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, pero sabemos que el verano está cerca. Ahora, ¿cuándo va a llover? ¿En junio? No tenemos el día. No sabemos a qué hora será el primer aguacero de junio, pero podemos decir desde marzo, abril, mayo, el verano está cerca. ¿Okay? Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Entonces, atención, despiertos y orando, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Lo que a vosotros digo, y entonces pueden decir, bueno, esos son los apóstoles. Lo que a vosotros digo, ok, apóstoles, a todos lo digo. Oh,
Ya hizo más grande el aro y a todos nos lo dice, velad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y esto nos ayuda a ubicarnos y ver, Señor, que mucho de lo que es nuestro afán, nuestro miedo, nuestra angustia, nuestras distracciones y demás, Señor, no tienen nada que ver. Y ayúdanos entonces, Señor, como a deshacernos de cosas que solo distraen o arrastran o apachurran nuestros corazones, Señor, y poner atención a lo que tú estás haciendo en nuestros días. Y si nuestros días aún no son los días de tu venida, son nuestros días y los hemos de vivir despiertos, velando y orando. Entonces, Señor, trabaja en nosotros, te pedimos, y glorifícate. Así, Señor, que las naciones todos sepan que tú eres Dios. Eso sí puede suceder en nuestros días. Entonces, Señor, guíanos, enséñanos y úsanos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.